Buen día. El día de hoy estaremos trabajando con las aplicaciones de los esquemas de recursión para definir operaciones sobre la clase de los ordinales. Entonces, vamos a trabajar con esa parte. Operaciones sobre OR. Y la primera operación que vamos a trabajar será la suma. Y para establecerla trabajaremos de manera análoga a como lo hicimos con la suma de los naturales. Vamos a definir una tabla de sumar para cada número ordinal y posteriormente daremos la definición en general de la suma de cualesquiera dos ordinales. Entonces vamos a tener la siguiente proposición. Dado un ordinal, tendremos que existe una única funcional que vamos a llamar sigma alfa, tal que satisface lo siguiente. Sigma alfa será una funcional que tiene como dominio la clase de los ordinales contra dominio B y satisface las siguientes tres condiciones. Vamos a tener que la suma de alfa con el ordinal 0 me va a dar como resultado alfa. 2. Que para cualquier beta en la clase de los ordinales, la suma de alfa con beta sucesor va a ser igual al sucesor de alfa más beta. Y tercero, para cualquier ordinal límite tendremos que la suma de alfa con beta resulta ser igual a la unión de todas las sumas de alfa con delta, tal que delta es un elemento en nuestro ordinal límite. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobar que esto existe? Que en realidad podemos definir esta tabla de sumar. Notemos por favor que nuestra tabla de sumar por alfa o más alfa está definida por la izquierda. Es decir, tendremos suma por la izquierda. Entonces, pues vamos a utilizar el esquema de recursión en la segunda forma para ordinales y para ello vamos a tomar a alfa un ordinal que será nuestro elemento distinguido y consideraremos a h la funcional sucesor y a j la funcional unión. Y de esta manera tendremos que por el esquema de recursión sobre OR en su segunda forma tenemos que garantiza la existencia y unicidad de una funcional que vamos a llamar f, tal que f va de los ordinales en B, ahora sí, tal que cumple tres cosas. La evaluación de f en 0 es igual a nuestro elemento distinguido, es decir, alfa. 2, para todo beta en los ordinales tenemos que f de beta sucesor es lo mismo que el sucesor de f de beta según nuestra funcional h
y 3 tendremos que para todo beta ordinal límite tenemos que f de beta es igual a la unión de la imagen de f, perdón, la imagen de beta bajo f. Y entonces podemos observar que en este caso f va a ser nuestra funcional deseada, ¿ok? Y de esta manera garantizamos que para cada alfa podemos definir la tabla de sumar más alfa, ¿ok? Ahora, algo que hay que aclarar o observar, verificar, es lo siguiente, que se va a quedar como tarea. Nosotros vimos que sigma alfa es una funcional que va de los ordinales en el universo de los conjuntos. Entonces, esto ustedes ya lo saben. Queremos ver demostrar que para todo beta en los ordinales tenemos que la suma de alfa con beta también cae en los ordinales, ¿ok? Eso se queda como tarea, de manera que esta suma, en lugar de ir de los ordinales en el universo de los conjuntos, tendría que ser una funcional que va de los ordinales en los ordinales. Y una vez garantizado esto, podemos definir ahora sí la suma de ordinales como una operación o una operacional binaria. Vamos a tener que nuestra suma va a ir de la clase de los ordinales en la clase de los, del producto cruz de la clase de los ordinales en la clase de los ordinales, de tal forma que siempre que nos tomemos una pareja ordenada de ordinales, le vamos a asignar la evaluación de la suma alfa beta, que vamos a definir como la suma de alfa con beta, donde esta funcional sigma es la que verificamos que existe anteriormente, ¿ok? Entonces, notación. En lugar de escribir la evaluación de la suma para la pareja, pues vamos a escribir alfa más beta, ¿ok? Y ya sabremos que esto por definición es la suma de alfa con beta, ¿ok? Muy bien. Y pues vamos a ver de qué manera podemos ver el comportamiento de esta funcional. Vamos a tener que si alfa, beta y gamma son ordinales y gamma además es un ordinal límite, entonces tendremos que alfa más 0, según la definición, va a ser alfa. 2. Que alfa más beta sucesor va a ser el sucesor de alfa más beta. Y 3. Alfa más gamma sucesor va a ser lo mismo que la unión de todas las sumas de alfa con delta, tal que delta es un elemento en nuestro ordinal límite, ¿ok? De esta manera estará trabajando nuestra suma y podemos hacer las siguientes observaciones. Para esto vamos a ver lo siguiente.
1, vamos a tener que para todo alfa en los ordinales, alfa más 0 es igual que 0 más alfa, que es igual a alfa. ¿Ok? 2, tendremos que la suma no es conmutativa. 3, que si tenemos la suma restringida a omega cruz omega, entonces esto coincide con la suma de los números naturales. 4, la suma es asociativa. ¿Ok? Entonces vamos a ver que se cumple esto. Entonces lo primero, por definición, sabemos que para todo alfa ordinal, alfa más 0 es igual a alfa. Entonces queremos demostrar que para todo alfa, número ordinal, 0 más alfa es igual a alfa. Vamos a demostrarlo por inducción, por el principio de inducción sobre la clase de los ordinales, y vamos a ocupar la segunda forma de este principio. Entonces vamos a tomar primero, si alfa es igual a 0, entonces tendremos que 0 más 0 es igual a 0 por la definición de suma sobre los ordinales, ¿cierto? Ahora, supongamos que alfa es un ordinal sucesor y que 0 más beta es igual a beta. Queremos demostrar que 0 más beta sucesor es igual a el sucesor de beta. Y para esto, ¿qué tenemos? Pues por definición de suma, tenemos que esto es igual al sucesor de 0 más beta. Pero esto, por hipótesis de inducción, es igual a el sucesor de beta, que es el sucesor de beta, y con eso demostramos nuestra segunda parte de la inducción. Finalmente, si alfa es un ordinal límite y suponemos que para todo beta menor que alfa se cumple que 0 más beta es igual a beta, entonces tendremos que 0 más alfa, por definición, es la unión de todas las sumas de 0 más beta, donde beta es un elemento en alfa, pero esto, por hipótesis de inducción nuevamente, es igual a la unión de todos los elementos de alfa. Y como alfa es un ordinal límite, esto va a ser igual a alfa, ¿cierto? Y de esta manera garantizamos que, por lo tanto, por el principio de inducción sobre la clase de los ordinales, para todo alfa ordinal tenemos que 0 más alfa es igual a alfa. Así, hemos comprobado que para cualquier número ordinal tenemos que alfa más 0 es igual a 0 más alfa, que es igual a alfa. Y esto nos garantiza que entonces la suma de los ordinales tiene un neutro aditivo y es el ordinal 0. ¿Ok? Ahora, para comprobar la segunda proposición, queremos ver que la suma no es conmutativa. Entonces, vamos a tomar a alfa igual a omega y beta igual a 1.
Entonces, por un lado, tenemos que omega más 1 es igual, por definición, a omega más el sucesor de 0. Y por la definición de nuestra suma, tenemos que esto es igual al sucesor de omega más 0. Pero nuevamente, por la definición de suma, esto es igual a el sucesor de omega. Por otro lado, si tomamos 1 más omega, según la definición de suma y utilizando que omega es un ordinal límite, tenemos que esto es igual a la unión de todas las sumas de 1 más n, tal que n es un número natural. Pero esto es igual ¿a quién? Esto va a ser igual a omega, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que omega sucesor no puede ser igual que omega. Por lo tanto, la suma no es conmutativa en la clase de los ordinales. ¿Ok? Junto con esta observación se me olvidó también poner, lo vamos a poner como pues la quinta propiedad. La quinta propiedad nos va a decir que para todo alfa ordinal, alfa más 1 es igual al sucesor de alfa. Y esto pues lo podemos comprobar rápidamente de manera análoga como lo hicimos con la proposición anterior o el punto anterior. Esto es igual por definición a alfa más el sucesor de 0, y esto por la definición de la suma es igual al sucesor de alfa con 0, y nuevamente por la definición de suma esto es igual a alfa sucesor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para todo alfa en los ordinales tenemos que alfa más 1 coincide con el sucesor de alfa. Muy bien, y entonces ya probamos el punto 1, el punto 2, el punto 5 y el punto 3 y el punto 4 se quedan como tarea. ¿Ok? Muy bien, entonces por favor no se les olvide que la suma entonces no es conmutativa para los ordinales. De manera análoga vamos a poder definir el producto de ordinales. Arrancamos con una proposición, consideramos alfa en los ordinales y entonces queremos garantizar que existe una única funcional que vamos a llamar el producto por alfa, tal que esta funcional satisface que tiene como dominio a la clase de los ordinales y contradominio el universo de los ordinales, y además se comporta de la siguiente manera. El producto de alfa con 0 va a ser igual a 0. 2. Para todo beta en los ordinales tendremos que el producto de alfa con beta sucesor va a ser igual al producto de alfa con beta más alfa. ¿Ok? Y finalmente, para todo beta ordinal límite, queremos que el producto de alfa con beta sea igual a la unión de los productos de alfa con delta, tal que delta es un ordinal en nuestro ordinal límite. ¿Ok? Podemos garantizar la existencia de esta funcional utilizando nuevamente
del esquema de recursión. Entonces, como tarea, demostrar que la funcional existe y que además para todo beta ordinal se cumple que el producto de alfa con beta es lo mismo, es un ordinal. De manera nuevamente que tendríamos una funcional de la clase de los ordinales en la clase de los ordinales, y así podemos definir el producto de los ordinales de la siguiente manera. Definimos la funcional que va del producto cruz de los ordinales en los ordinales, tal que a cada pareja ordenada le asignamos la evaluación, el producto de alfa con beta, definido como el producto de alfa con beta según la funcional que trabajamos anteriormente. Y nuevamente tendremos nuestra notación. En lugar de escribir la evaluación de la pareja de esta manera, vamos a tomar que esto es igual a alfa por beta, y según nuestra definición, este es el producto de alfa con beta, ¿ok? Y vamos a poder observar el siguiente comportamiento de nuestro producto para todo alfa, beta y gamma ordinales, y además gamma es un ordinal límite. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que alfa por 0 es igual a 0 por, esto sería la proposición. Esto va a ser igual a 0, ¿ok? 2, vamos a tener que alfa por beta sucesor es lo mismo que alfa por beta más alfa, y 3, alfa por gamma va a ser igual a la unión de todos los productos de alfa y beta, donde beta es un ordinal en gamma, ¿ok? Y las propiedades que vamos a poder observar para esta operacional van a ser las siguientes. Para todo alfa en los ordinales, alfa por 0 es lo mismo que 0 por alfa, que es igual a 0. 2, para todo alfa ordinal vamos a tener que alfa por 1 es lo mismo que 1 por alfa, que va a ser igual a alfa. Es decir, que el producto va a tener un neutro multiplicativo y va a ser el ordinal 1. 3. El producto no es asociativo, ¿ok? Vamos a tener que el producto se distribuye sobre la suma, es decir, que para cualesquiera alfa, beta y gamma ordinales, si tenemos alfa por la suma de beta y gamma, esto va a ser igual a alfa por beta más alfa por gamma, ¿ok? Muy bien. Y pues van a estar trabajando esto en la tarea y seguramente en el examen, ¿ok? También falta definir la exponenciación de números ordinales, y pero eso seguramente vendrá en el examen, ¿ok? Se los dejo de una vez para que lo vayan pensando, y sería todo por hoy, ¿ok? Nos vemos, cuídense.